En un pequeño y bullicioso pueblo enclavado entre colinas onduladas y arroyos tranquilos, existía un pulso silencioso que latía con firmeza, invisible para la mayoría, pero que mantenía viva a toda la comunidad. En las calles, la gente se apresuraba de una tarea a otra, ajena a las manos silenciosas que guiaban sus vidas diarias. Seguían con sus rutinas, con rostros cansados pero contentos. Para ellos, las personas que trabajaban detrás de escena, cuyos esfuerzos solían ser invisibles, también eran invisibles. Sin embargo, el corazón de este pueblo no yacía en sus grandes edificios o en sus mercados bulliciosos, sino en la inquebrantable dedicación de sus héroes anónimos. En el corazón del sistema de salud del pueblo estaba la doctora Amelia Rivers. Llevaba trabajando en la pequeña clínica comunitaria más años de los que le gustaba contar, cuidando a los enfermos, consolando a los preocupados y asegurándose de que nadie saliera de su oficina sin sentirse atendido. A Amelia siempre le había encantado la idea de ayudar a las personas, pero nunca imaginó que el verdadero impacto de su trabajo radicaría tanto en escuchar como en recetar medicinas. Sus días comenzaban antes de que saliera el sol. Se despertaba con el suave trinar de los pájaros fuera de su ventana y se preparaba para las largas horas que le esperaban, mientras el pueblo empezaba a despertarse lentamente. También lo hacía la clínica, abriendo sus puertas a los primeros pacientes del día, pero Amelia ya había estado trabajando duro, revisando archivos médicos, verificando resultados de pruebas y asegurándose de que todo estuviera listo para el flujo constante de personas necesitadas. Sin embargo, no era solo el trabajo clínico de Amelia lo que la convertía en una heroína a los ojos de la comunidad, era su capacidad para hacer que las personas se sintieran vistas, incluso cuando estaban en su momento más vulnerable. Muchos de sus pacientes eran ancianos o estaban enfermos, y sus visitas a menudo no se trataban solo de medicina, necesitaban a alguien con quien hablar, alguien que escuchara sus miedos, sus historias y sus alegrías. Amelia era esa persona. Luego estaba Michael, el maestro del pueblo, cuya aula era un refugio para las jóvenes mentes deseosas de aprender. Michael llevaba enseñando más de 2 décadas, y aunque nunca buscó reconocimiento, era evidente para cualquiera que lo conociera que su impacto iba mucho más allá de las lecciones que enseñaba. No enseñaba solo materias, sino valores, bondad, respeto y perseverancia. Era más que un maestro, era un mentor, un consejero y, a menudo, un amigo. Michael siempre había sentido que enseñar era su vocación, incluso cuando no era fácil. Las horas eran largas, los recursos escasos y los estudiantes a menudo provenían de familias con dificultades económicas, pero a pesar de los desafíos, Michael nunca titubeó en su compromiso con sus alumnos. Creía que cada niño merecía una oportunidad y trabajaba incansablemente para brindársela. Su aula estaba llena de risas y aprendizaje, animaba a sus estudiantes a hacer preguntas, a ser curiosos y a soñar en grande. Muchos de ellos venían de hogares rotos o situaciones difíciles, pero en el aula de Michael encontraban un espacio seguro para crecer. Nunca los juzgaba por sus orígenes o sus luchas. En cambio, los ayudaba a ver el potencial dentro de ellos mismos. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, estaba Clara, una voluntaria comunitaria cuyo corazón parecía no tener límites. Clara siempre había sido el tipo de persona que no podía soportar ver a otros en necesidad. Cuando el banco de alimentos local tuvo dificultades para proveer a las familias de la zona, Clara estuvo allí, organizando campañas de recolección de alimentos, reuniendo donaciones y asegurándose de que nadie pasara hambre. Su trabajo no era glamoroso, no había reconocimientos, ni grandes discursos. Era solo Clara, arremangándose y poniéndose a trabajar. Pasaba horas cada semana clasificando donaciones, preparando paquetes de alimentos y entregándolos a las familias que más los necesitaban. Pero Clara no lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque creía que todos, sin importar sus circunstancias, merecían sentirse cuidados. Sus esfuerzos se extendían más allá del banco de alimentos. Organizaba eventos benéficos locales, ayudaba a recaudar fondos para familias con emergencias médicas y brindaba apoyo emocional a quienes estaban pasando por dificultades.
Uno de sus recuerdos más preciados venía de una anciana llamada la señora Jenkins, quien había perdido a su esposo unos años atrás. Clara conoció a la señora Jenkins en el centro comunitario local, y rápidamente formaron un vínculo. Cada semana, Clara la visitaba, llevándole comestibles, ayudándole con las tareas y simplemente escuchando sus historias. En una de esas visitas, la señora Jenkins le dijo con lágrimas en los ojos: «Eres una heroína, querida, aunque el mundo no lo sepa». De regreso en la clínica, Amelia reflexionaba sobre una experiencia similar, dándose cuenta de lo mismo. Ser un héroe no se trataba de grandes gestos o reconocimientos. Se trataba de los pequeños y constantes esfuerzos por mejorar la vida de los demás. Y así, cada día, cuando el sol se ponía en el pueblo, el corazón de sus héroes anónimos seguía latiendo, en silencio, pero con un impacto inmenso. A medida que pasaban los días, la historia de los héroes invisibles continuaba desarrollándose. Amelia, Michael y Clara eran solo algunos de los muchos que dedicaban sus vidas a servir a la comunidad, pero sus historias iluminaban una gran verdad: el trabajo silencioso de aquellos que pasan desapercibidos forma la base misma de la sociedad. Estos individuos, aunque invisibles en muchos aspectos, moldean el mundo para mejor a través de pequeños pero significativos actos de amor, bondad y sacrificio. En una esquina de las tranquilas calles del pueblo se encontraba Sara, una madre soltera que, como muchas otras, mantenía la cabeza baja y el corazón abierto. Trabajaba largas horas en el restaurante local, saludando a cada cliente con una cálida sonrisa a pesar del agotamiento que se acumulaba con cada turno que pasaba. Para Sara, cada día era un acto de equilibrio cuidadoso, compaginar las demandas del trabajo mientras estaba presente para su hijo, Timmy, que tenía solo 7 años. Sara nunca había buscado ser notada, pero su silenciosa resiliencia no pasó desapercibida. Las personas que visitaban el restaurante regularmente comenzaron a ver algo más que una mesera. Vieron a una mujer que llevaba sus cargas con gracia, que nunca se quejaba y que siempre hacía que sus clientes se sintieran como si fueran las personas más importantes del mundo. Había algo en su calidez, en su tranquila determinación, que la convertía en una heroína invisible por derecho propio. Una tarde, mientras Sara limpiaba una mesa después de una especialmente ocupada hora de la cena, un hombre se acercó a ella. Era un cliente habitual, un caballero mayor que siempre se sentaba en el mismo puesto junto a la ventana, su rostro oculto tras un periódico, y cuyas comidas solía pedir con poco más que un gesto de cabeza. Pero esa noche, parecía diferente. Levantó la vista de su periódico y la miró a los ojos. «¿Sabe?», dijo suavemente, «he venido aquí durante mucho tiempo y nunca me he tomado el tiempo para decir esto, pero creo que usted es una persona increíble». Sara, sorprendida por el cumplido, sonrió con incomodidad. «Solo estoy haciendo mi trabajo». El hombre negó con la cabeza, dejando su periódico a un lado. «No es solo su trabajo. Es la manera en que lo hace, la forma en que siempre se asegura de que todos estén atendidos, incluso cuando se nota que está cansada. Lo veo en sus ojos. Solo quería decirle que lo noto, y estoy seguro de que otros también. Usted está haciendo algo más que servir comida, está marcando una diferencia». Plato a plato, la garganta de Sara se tensó mientras absorbía el peso de sus palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que sus silenciosas contribuciones estaban siendo vistas, aunque solo fuera en pequeños momentos como este. Mientras tanto, Amelia no era ajena a los momentos de reconocimiento, aunque eran pocos y espaciados. Como la doctora principal del pueblo, había construido una reputación no solo por su experiencia médica, sino también por su naturaleza compasiva. Sus pacientes confiaban en ella, y aunque muchos nunca se dieron cuenta de los sacrificios que hacía, ella sabía que su impacto iba más allá de las paredes de la clínica. Una tarde, llegó a la clínica un caso particularmente difícil, una joven llamada Lily, que acababa de dar a luz a una bebé sana. Había venido para una revisión de seguimiento. A primera vista, todo parecía estar bien, pero al revisar los registros de Lily,
Amelia notó algo que hizo que su corazón se detuviera por un momento. La joven madre estaba sufriendo de depresión posparto, una condición que a menudo pasaba desapercibida para quienes la rodeaban. El corazón de Amelia se encogió mientras hablaba con Lily, indagando con delicadeza para descubrir la profundidad de su lucha. Lily confesó que se sentía abrumada, aislada e insegura en su nuevo papel como madre. Había tratado de ocultar sus sentimientos, pero estos la estaban consumiendo. «Siento que estoy fallándole», susurró Lily, con la voz quebrada. Amelia se sentó a su lado, tomándole la mano. «No le estás fallando a nadie, Lily. Lo que estás viviendo es algo que muchas madres experimentan, pero eso no lo hace más fácil. No estás sola en esto». En las semanas siguientes, Amelia se aseguró de que Lily recibiera el apoyo que necesitaba. La conectó con un terapeuta, organizó chequeos regulares y la ayudó a construir una red de apoyo con otras personas de la comunidad. Poco a poco, Lily comenzó a sanar. Su confianza como madre creció y empezó a verse a sí misma con otros ojos. Una tarde, mientras Amelia terminaba su turno, recibió un mensaje de Lily. «Gracias por ayudarme cuando yo no podía ayudarme a mí misma. Me salvaste en más formas de las que puedo contar. No creo que hubiera podido superarlo sin ti».